El acta de sesión 13 da por aprobada. Y el acta de la sesión 4 queda a disposición de la señora y de los señores diputados. Ofrezco la palabra sobre temas varios. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias. Una consulta, o sea, la petición al señor presidente que por su intermedio podamos oficiar al respecto de las expectativas que tiene el Estado en este momento respecto de cuándo podría empezar un racionamiento por crisis hídrica. Perfecto, diputado. Disculpe, ¿se me escuchó? Sí, yo lo escuché. ¿A quién hay que oficiar? Si podemos oficiar, la verdad es que no sé quién está realmente a cargo de esto. El Ministerio de Obras Públicas, está a cargo la Dirección General de Agua, supongo que será la más indicada. Estimado diputado, entiendo que es el Ministerio de Obras Públicas que tendría que estar viendo este tema, así que oficiamos al Ministerio de Obras Públicas. ¿Le parece? Muchísimas gracias, señor presidente. Que nos diga qué va a pasar con el racionamiento. Diputados cometió un error garrafal. En realidad, antes de abrir la sesión debería haberlos saludado, así que los saludo ahora como corresponde. Ya también saludo. La orden del día. La diputada. Ahí sí. Bueno, primero que todo saludar a la secretaria, a los diputados y diputadas presentes. Bueno, a mí me gustaría también solicitar un oficio a la Dirección General de Aguas para que informe a esta corporación si en las comunas de Melipilla, en las comunas que integran la provincia de El Maipo, San Bernardo, Calera de Tango, Huimpaine, y la provincia de Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Peñaflor, se encuentran con decretos de escasez hídrica, se están concediendo derechos de aprovechamientos de agua consumtivos y no consumtivos a la fecha. Vale decir, información actualizada. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Diputados, diputadas, circula la palabra respecto de temas varios. No hay más varios. Orden del día. La sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla. Primero, conocer las medidas... ¿Aló? Sí, perdona. Diputado Alexis. Disculpe, presidente, pero también está el diputado Víctor Pino, pareciera también pidiendo la palabra para que nos miren. De repente estamos aquí conectados Perdón, disculpe. de manera remota. Pero no, solicitarle un oficio al Ministerio de Obras Públicas para que nos pueda informar cuál es la glosa que hay para conservación de APR, cuál es la glosa que tenemos de recursos para la glosa de APR, y eventualmente que también en este oficio se pueda consultar cómo operan los programas, los proyectos de mejoramiento o conservación de APR con respecto al tema del arrastre que eventualmente puedan generar entre un año y otro. Y eso, y la cantidad de proyectos que están en cartera en la región del Maule sobre estos proyectos de conservación o mejoramiento. Gracias, presidente. Presidente, ¿me da la palabra? Diputado, tiene la palabra. No tenía sentido, disculpe. Gracias. Presidente, bueno, también, ya que estamos en solicitar oficios, quiero también aprovechar y solicitar al Ministerio de Obras Públicas, al organismo que corresponda, puede ser la DGA o la Superintendencia, quizá eso lo definirán ellos, acerca de la información completa y detallada acerca de la realidad de los APRs, cooperativas de agua, bueno, y de las empresas sanitarias hasta desde el 2018 a la fecha, cómo hemos estado con la cobertura de los servicios, la calidad del agua entregada,
las inversiones que han realizado, eh, y bueno, cómo ha sido también, si se pudiera tener la, los reclamos de los usuarios también. Yo sé que la superintendencia tiene mucho eso en el informe anual que entregan. Ahí he estado viendo algún material, pero hay cositas que igual están como incompletas. Entonces, sería eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos y todas las diputadas y diputados. A propósito de nuestra comisión, que es de recursos hídricos y de certificación, el día de ayer ocurrió un hito importante en nuestro país. La Convención Constitucional aprobó el artículo 26, denominado el derecho humano al agua y al saneamiento, donde se plantea que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones, y en el inciso segundo habla de que el Estado velará por la satisfacción de este derecho atendiendo a las necesidades de las personas en sus distintos contextos. Yo hago mención de esto, presidente, porque nuestra comisión también es parte o debe luego ser parte de toda la norma que venga a propósito de la Convención Constituyente o Constitucional, y por eso me gustaría solicitar a través de usted y de la Comisión dar un saludo a la Convención que está realizando su trabajo a puertas del plebiscito de salida. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado o diputada, la diputada hace una solicitud que yo también suscribo, que tiene que ver con el saludo a la convención respecto de su declaración como el agua como derecho humano, derecho fundamental. Entonces, enviar un saludo y una felicitación respecto de aquella disposición. ¿A la convención? ¿O a la presidencia de la convención? A la comisión. A la convención, pues si fue aprobado por el Pleno. Efectivamente, aprobado por el Pleno en la Comisión Sí, de Medio Ambiente. a la convención sí fue aprobado por la convención. Sí. Entonces, solicito la palabra, solicito la aprobación, rechazo. ¿Les parece? Solicito la palabra. Diputado Kaiser tiene la palabra. Muchísimas gracias. Yo, más allá de que comparto el sentido de la idea de que todo el mundo tenga que tener agua, no soy partidario de nombrar el derecho al agua como un derecho humano. Creo que es complejo desde el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos, más allá de que evidentemente el derecho al agua sea fundamental para el derecho a la vida. Ese es un tema. El segundo tema es que desde el punto de vista de lo que es la garantía de ese derecho, yo tengo mis reparos de que el Estado, sobre todo el Estado, damas y caballeros, sea capaz de garantizar dicho derecho en un futuro. Es decir, al eliminar una serie de incentivos para los privados para participar de la gestión del agua, de hecho tengo la impresión de que va a empeorar la situación en general. Por lo tanto, no me adhiero a esta iniciativa. Muchas gracias. Perfecto, diputado. ¿Hay algún otro diputado que se oponga? Diputado Zulantay. Zulantay, ¿no? Ahí, al de arriba. Diputado Sauerbaum. Faltó el diputado Zulantay, no vino. Oiga, presidente, yo no adhiero al saludo que se hace con tanto afecto por esta convención constituyente, que habla del absoluto desconocimiento que tienen respecto a cómo se manejan los derechos de aprovechamiento de agua y lo que eso trae como consecuencia en nuestros campos. Hoy día los agricultores tienen una seria aprensiones respecto de las medidas que se están tomando en la convención, justamente porque se están terminando derechos de aprovechamiento y devolviéndoselo al Estado con un desconocimiento que llega a rayar en lo absurdo. Yo le quiero contar a los diputados, porque veo puros diputados nuevos en esta comisión. Fíjense que nosotros tuvimos 10 años discutiendo el proyecto del Código de Agua y se aprobó a fines del gobierno pasado.
y ya se formalizó, ¿cierto? Y el nuevo Código de Agua está funcionando solamente hace unos días, luego de que el presidente Boric ya lo decretara de esa manera. Y por lo tanto, lo promulgara ya hace unos días y por lo tanto estamos funcionando con un código de agua que costó muchísimo modificar. Luego de escuchar a expertos, gente que realmente conoce el tema, de verdad es lastimoso ver el nivel de debate en la comisión donde se habla de estos derechos y de otros más, porque siempre se parte de la buena fe, ¿cierto?, de que vamos a querer hacerlo mejor. Pero yo les quiero pedir a los colegas diputados que si tienen un poquito de interés en esta materia, estudien la legislación comparada, estudien lo que ha sucedido en los países vecinos. Nuestro vecino de Bolivia, que ha hecho varias constituciones en estos años, porque han fracasado una tras otra, también entregaron los derechos de aprovechamiento de agua al Estado. Vayan a preguntarle a los vecinos, amigos bolivianos, cuánta gente ahora tiene agua potable gracias a que hoy día el agua la maneja el Estado. Disminuyó del 70% al 40%, colegas. Entonces, vamos midiendo las consecuencias de nuestras decisiones. Yo no soy partidario de terminar con los derechos de aprovechamiento de agua. Tenemos una clara diferencia con la Convención Constituyente. Se habla mucho del desconocimiento. De verdad es bien lastimoso lo que ha sucedido porque ha habido poco tecnicismo y mucho patriotismo, y también se ha dejado de lado de escuchar a gente que realmente conoce de los temas como son nuestros agricultores. Yo represento a la zona de la región de Ñuble, fíjese, en donde tenemos a miles de pequeños agricultores que tienen sus derechos de aprovechamiento de agua regulados con una junta de vigilancia, y a través de los distintos canales se ha podido llegar a un acuerdo de distribución de agua que le ha llevado desarrollo y ha terminado con el hambre en varios sectores que seguramente los colegas de la Convención Constituyente ni siquiera sueñan ni conocen. Así que yo quiero coincidir en esto con el señor Kaiser y no voy a dar mi unanimidad, ¿cierto?, para saludar, como se ha dicho aquí, a la Convención Constituyente que, desde mi punto de vista, en esta materia por lo menos, ha cometido un error enorme que esperamos que se repare pronto. Muchas gracias, diputado. Yo lo único que quiero decir es que uno es diputado nuevo, pero eso no significa que no tenga desconocimiento respecto de los temas, colegas. Hay varios diputados nuevos que conocemos harto de los temas, incluso hay algunos que hemos sido alcaldes y también tenemos un conocimiento cabal respecto de los territorios que representamos y sus más profundas necesidades. Diputada, tiene la palabra. De la legislación del Código de Agua. Ninguno de los que está sentado en esa mesa estuvo en la tramitación y yo sí estuve. Estuvimos, como repito, 10 años tramitando este proyecto y lo terminamos en una comisión mixta que duró meses en el Senado. Así que yo creo que hay que leer primero en qué quedó el Código de Agua, porque me parece que hay un poquito de desconocimiento. Los derechos de aprovechamiento de agua ya no son perpetuos, para empezar. Entonces hay que estudiar un poquito más antes de opinar y saludar estas iniciativas que parecen bastante Diputado, mire, ya que usted me interrumpió, yo lo invito a que nosotros podamos debatir en algún momento las características del Código Antiguo y del Código Nuevo, porque entiendo que acá todos conocemos de los temas y todos somos elegidos por la ciudadanía en iguales características y por lo tanto no existen diputados de primera y de segunda categoría. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Respecto a la discusión que acá se genera a propósito de esta aprobación de un artículo que garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento básico de las comunidades en nuestro país, decir que esto es parte también de un derecho humano universal, donde ya la resolución de Asamblea de Naciones Unidas se ha explicado lo que sucede y lo que genera esto para las naciones. Por lo tanto, eso es un derecho humano fundamental. Y en buena hora, también digo, presidente, han llegado y hemos llegado nuevas personas al Parlamento, hemos llegado personas a refrescar la política, a refrescar las leyes que llevan mucho tiempo, 10 años, ahí decía el diputado, que trabajaron un código de agua y efectivamente eso es lo que hoy día la ciudadanía espera y quiere. Por eso esta es la situación que hoy día nos convoca, es hablar del recurso hídrico y de eso tenemos conocimiento quienes hoy día estamos en esta comisión. Por lo tanto, creo que la soberbia intelectual no es materia hoy día en esta mesa, sino que hablar de las medidas que vamos a trabajar desde el Parlamento. Muchas gracias, presidente. Diputada, perdón. Diputado Martínez y luego diputado Kaiser, por favor.
Martínez. Y que me dice la secretaria que por favor encienda la cámara. Gracias, presidente. También me sumo a lo señalado por el diputado Kaiser, el diputado Sauerbaum. En mi caso, venimos de una región. Diputado, disculpe que lo interrumpa, diputado. Lo que pasa es que se señala que tiene que tener prendida la cámara. Disculpe el inconveniente. Sí, movimiento, me voy a hacer a un costado y vuelvo a pedir la palabra, presidente. Ya, disculpe, le damos la palabra entonces al diputado Kaiser primero. Diputado Kaiser tiene la palabra. Señor presidente, y sin querer ser ni ofensivo, ni mucho menos, todos nosotros, cuanto menos en esta materia específica, entramos a aprender. Es cierto que todos nosotros tenemos algún tipo de aproximación al tema en razón de nuestras vivencias personales, nuestra experiencia anterior. Pero la legislación es un sistema extremadamente complejo. La situación general, la situación nacional en materia hídrica es un sistema extremadamente complejo. Yo no quiero criticar a nadie en esta materia, pero yo creo que todos debiésemos estar abiertos a enriquecernos también con la información que nos pueden entregar aquellos que llevan más años en este circo, y no quiero desmerecer a nuestra Cámara, por supuesto, que llevan más años en este circo y que efectivamente han escuchado ya mucho antes a mucha gente con conocimientos técnicos en esta materia. Eso sería todo lo que quería aportar y muchísimas gracias, señor presidente. No, disculpe, yo no quiero entrar en una discusión que creo que puede ser, disculpe, diputada, que puede llegar a un absurdo, pero porque puede ser, yo creo que estamos para otras cosas. Yo en el caso mío, en el caso personal, yo no tengo desconocimiento de temas legislativos, yo soy abogado, soy magíster en Derecho Público y aparte de eso fui 12 años alcalde de una comuna rural con escasez hídrica. No estoy para que me vengan a decir que vengo y que no sé nada y que vengo a aprender. Uno, claro, siempre está aprendiendo, pero la verdad de las cosas es que creo tener los méritos, al igual que todos mis colegas acá, de todos los colores políticos, para decir que aquí no somos personas que van a venir a escuchar a otros diputados que sí son los que saben. Yo creo que hay que tener un poco de respeto también por la capacidad y por el conocimiento intelectual, no solo de los que representamos un sector político, sino que todas y todos los diputados que estamos acá en esta comisión. Diputada, tiene la palabra. Y muy breve porque creo que, señor presidente, gracias por la palabra, muy breve porque creo que la ciudadanía que nos está observando ahora espera que hagamos, que legislemos, porque para eso estamos acá y mucho menos que estemos descalificándonos, lo que me parece absolutamente apropiado. Me imagino que el diputado Kaiser está en esa dinámica y lo lamento mucho, pero hacerle un llamado a los colegas a que avancemos en nuestra tarea, en nuestra labor legislativa. Estamos acá con mucha aprensión. Yo he conversado con algunas colegas de todos los sectores políticos de que no hemos podido avanzar con nuestra agenda legislativa, así que propongo que vayamos a lo que nos convoca y pasemos este asunto sin más. ¿No estoy escuchando? ¿El micrófono, señor presidente? Diputados, diputadas, ¿les parece que salgamos de este entuerto que de verdad yo encuentro una discusión bizantina, irrelevante, y votemos, que se expresen las mayorías, escuchemos por supuesto al diputado Martínez que tiene la palabra pedida y luego cerremos este tema para que entremos a legislar y a conversar de los temas que tenemos que conversar, ¿les parece? ¿Les parece? Diputado Martínez, tiene la palabra. Sí, presidente, bueno, por supuesto que hay que seguir avanzando en otros temas, la diputada Musante también lo dijo, ojalá poder avanzar en temas legislativos, pero no quería dejar pasar la instancia. Por supuesto, yo vengo de una región agrícola y lo que pasa en mi región pasa en gran parte de Chile, especialmente con los pequeños agricultores. No estoy hablando ni de medianos ni de grandes, y esto afecta principalmente a ellos, y es el compromiso que también de representarlos a ellos. Así que, por supuesto, no me adhiero a lo señalado por la diputada al comienzo del debate. Perfecto, diputado. Diputada, el artículo es solo el que declara el tema del humano al agua, me parece, ¿no? El artículo 26 es el que pasa al borrador del Constitucional. Sí, solo se refiere a ese, diputado. Diputada, diputado, entonces votemos. El diputado Kaiser sigue viendo la palabra. Dado que fui interpelado, yo quería solamente dejar en claro que no fue en ningún momento mi intención desconocer los conocimientos que tenga alguna persona presente
en la mesa y en la comisión respecto de los temas que estamos tratando. También, si usted lo entendió así, señor presidente, le quiero pedir humildes disculpas. Parece que no formulé mi comentario de la manera lo suficientemente o correctamente. Al mismo tiempo, simplemente decir que entremos a los temas con la mente abierta. Eso es todo. Nada más. No hay problema, aceptada la disculpa, diputado. ¿Votamos entonces? Votemos. ¿Quiénes son los diputados que, ¿cómo para no hacerlo tan complejo? Los diputados que están en contra, el diputado Martín y ya. Disculpe, señor presidente, por su intermedio, recordar que si aquí me puede bien corregir la secretaria. Entiendo que según lo que dice el reglamento, para poder votar es necesario estar presente de manera presencial en esta comisión. Se puede la telemática, sí. Sí. ¿Le puedo solicitar a la asesoría, le voy a solicitar? Se puede votar en forma telemática siempre y cuando estén en una oficina o en la casa. Por eso yo insistía que el diputado Martínez prendiera su cámara. Tienen que tener la cámara encendida, nada les impide votar. Perfecto, diputada, le aclaro un poquito, sí, no es algo tan, tiene que ver con enviar un saludo de aquellos que consideramos que es un avance lo de la Convención Constitucional, ayer haber aprobado el agua como un derecho fundamental. Artículo 26, básicamente. No el otro artículo. No era. Pero es como una señal, y todos sabemos que está establecido todo eso, pero reafirmar el derecho humano en un momento así, yo creo que es una cuestión simbólica, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar. Votemos. Entonces está en contra los diputados Kaiser, Martínez y Sauerbaum. Y Valquesi. Yo soy presidente de la votación. Y, ¿cómo se llama? Disculpe. Diputado Pino, me abstengo, porque es completamente irrelevante. En contra. Eso, tomamos entonces, ¿de acuerdo? Diputados, continuemos, diputadas. Sí. Disculpe, señor presidente, el resultado. Resultado. ¿Cuánto? 4 en contra, 5 a favor. Y una abstención. Y una abstención. Por si acaso. ¿Quién se abstuvo? Muchas gracias, diputado. El diputado Pino se abstuvo. Tenemos. El diputado Pino se abstuvo, por lo tanto, no hay aprobación del envío del saludo, presidente. A ver, el contra de Kaiser, Sauerbaum, Martínez. Pero está sin audio. Perdón. Tengo en contra Kaiser, Sauerbaum, Martínez, Beise y Valquesi, ¿ya? Y a favor, y la abstención del diputado Pino, ¿cierto? Sí. Presidente, no hay quórum. Ya, no hay quórum. Yo voto a favor por si acaso. ¿Quién? Alexis Sepúlveda a favor. Sí, lo tengo contado como a favor. ¿Ya? Sí, pero... Ya. ¿Quiere puede hacer el recuento de los votos a favor, por favor? Momento. Sí. Diputada Bello, ¿cómo vota? A favor. ¿Ya? Castillo. A favor. Martínez, A favor. Musante. A favor. ¿Señor Pino sigue absteniéndose? Tiene Pino. Afirmativo, me abstengo. ¿Ya? Sepúlveda, a favor. Venega. A favor. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 a favor. Falta Valenzuela. ¿Quién? Ya. Sepúlveda. Ya pues. Está a favor. Pues. Ya a favor, perfecto. 2, 4, 5 a favor. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 en contra. Y una abstención, no hay quórum. Ya. No hay quórum. Pasamos al siguiente. Presidente. Estos micrófonos. Estimada diputada, diputado, de acuerdo al orden del día,
La sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla: conocer las medidas adoptadas para paliar la crisis hídrica. Se encuentra invitado aquí el ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García, pero debo señalar que en virtud de una situación muy compleja de último momento, él envió las excusas, pero él quiere que trabajemos derechamente ya en una agenda legislativa, porque según él ya señala, ya se dio cuenta respecto de los temas que tienen que ver con las políticas hídricas que se quieren implementar. Lo que hemos realizado es que hace unas 2 semanas atrás el diputado Pino había solicitado la presencia del superintendente de servicios sanitarios. Entonces, para poder salvar esta sesión, hemos invitado para que también nos pueda exponer, en virtud, como les señalaba recién, de la invitación que realizó el diputado Pino, para que nos converse y para que podamos hablar con el superintendente de servicios sanitarios. ¿Le parece, diputado o diputada? ¿No hay problema? Diputado Sepúlveda y diputada, siempre se me olvida su apellido. Y diputada Weissel. ¿Por qué cuesta tanto que pueda estar el ministro en esta comisión en un tema tan relevante como es la crisis hídrica que tenemos? Yo le pediría que esto ya, las excusas, yo he estado en 2 sesiones por lo menos en las cuales han habido algunas excusas y yo creo que esta comisión tiene que hacer valer su posición. Somos un poder distinto más allá de la cercanía, el apoyo que uno pueda tener por el gobierno, pero uno tiene que hacer valer la preponderancia de la comisión. Y yo pediría, presidente, por su intermedio, que se pueda ya concordar una fecha en la cual el ministro pueda estar y dialogar con nosotros, porque no me parece, se lo digo con mucho respeto, no me parece razonable ya todas estas fallas que hemos tenido en esta reunión, que es vital con él. Eso, presidente. Me parece, diputado. Diputada, tiene la palabra. Ya, presidente. Bueno, yo quiero manifestar mi total molestia con esta situación, que no esté el ministro. Creo que simplemente faltarnos el respeto. Aquí vemos 10 diputados, diputadas, que representamos a cuántos ciudadanos de Chile y que tenemos un compromiso total con este tema, y por lo tanto esta no es la primera vez. Ustedes saben que yo pedí especialmente el cambio de horario. Yo me quedé especialmente porque en la tabla estaba el ministro, o sea, consideré que era de la máxima importancia para plantearle las inquietudes que yo tengo y para poder dar respuesta a la gente de mi distrito, y considero que es una falta de respeto de un poder del Estado a otro, que hoy día creo que es el que precisamente este gobierno, en su representante como ministro, debe darle una importancia máxima, porque nosotros somos representantes de la gente, de lo cual ellos son los que han pregonado esa bandera, entrando en otra área. Creo que es, francamente, a lo menos amerita una nota de molestia, y de mi parte a lo menos una molestia muy fuerte, y que espero que esto no se repita, porque al final no avanzamos como deberíamos hacerlo, sin perjuicio del otro, de la superintendencia, que también es muy importante, pero claramente el ministro es necesario acá. Gracias, presidente. Me parece, diputada. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias, señor presidente, y tomándome de las palabras del honorable colega Sepúlveda, concordemos una nueva reunión con el ministro. Ahora, yo creo que sí es una falta de respeto a la Cámara lo que está sucediendo, y más allá de todo esto, nosotros tenemos instrumentos como Congreso para llamar a un ministro, si es necesario, a la Cámara a dar explicaciones. Yo creo que no es una sanción. Yo nunca he compartido la idea de que una interpelación es una sanción, pero sí es una forma de poner un punto sobre las IES cuando se trata realmente del respeto a nuestra institución. No sé, no de inmediato, pero para el futuro deberíamos tenerlo presente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputados, diputadas, les propongo lo siguiente. Yo concuerdo con ustedes. Yo creo que efectivamente la comisión, si no se da la importancia a sí mismo, nadie le va a dar la importancia que merece. Entonces les propongo lo siguiente. Les propongo que recibamos, que conversemos con el superintendente, veamos todo lo que tenemos que hacer y aprovechemos su presencia al máximo, y luego
dejemos un puntito de la tabla como para ver cómo seguimos funcionando respecto de la agenda, para que empecemos también a sacar acciones propiamente tal en términos legislativos, que es lo que nos corresponde. ¿Les parece? ¿Les parece? Ya, hay acuerdo. Entonces, bueno, tenemos la presencia, como señalaba anteriormente, del superintendente de servicios sanitarios. ¿Dónde está ya, online. Entonces, superintendente, muchas gracias, los saludamos, yo especialmente los saludo con mucha atención, porque siento que efectivamente el cargo que usted desempeña es realmente muy importante. Se están viviendo situaciones complejas, hace una semana atrás incluso una situación bastante compleja que se vivió aquí en la región de Valparaíso a propósito de una eventual contaminación que pudieran haber estado sufriendo las aguas del río Aconcagua, donde incluso hay unas querellas. Entonces la verdad es que la calidad, las características del agua, su salubridad efectiva y evidentemente son muy importantes. Entonces, como le señalaba recién, es muy importante, creo yo, la presencia de usted y le otorgamos la palabra para que nos pueda conversar respecto de los temas hídricos, qué es lo que está pasando con el tema de los servicios sanitarios, qué está pasando con el tema, por ejemplo, de la regulación de las aguas grises, de las aguas negras, cuáles son las propuestas y las políticas que existen en torno a esa dinámica. Así que muchas gracias, superintendente, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Realmente un placer poder haber sido invitado y estar con ustedes compartiendo un tema que, por supuesto, que nos apasiona muchísimo y es lo que trabajamos todos los días con realmente mucha dedicación. Entiendo que es una pregunta muy amplia, así que voy a tratar de explayarme en los puntos que me parece que son los más relevantes y que les pueden otorgar a ustedes también ciertas herramientas para que finalmente lo que nos interesa es legislar, y eso es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Primero, un contexto general. Los problemas de escasez hídrica, nosotros nos gusta mucho hablar de escasez hídrica, ya creemos que el concepto de sequía hay que ir dejándolo un poquito de lado, porque 13 años de sequía continuo realmente es un escenario de escasez hídrica y que tiene que ver con el cambio climático. Esta escasez hídrica ha afectado indudablemente con mayor fuerza a la zona centro-norte, centro y centro-sur del país, es decir, entre las regiones de Coquimbo, quizás Atacama también, hasta incluso Biobío. Ahí está concentrado la mayor gravedad de la escasez hídrica. El sistema sanitario chileno establece que son las empresas sanitarias las encargadas de asegurar el suministro de agua potable y bueno, por supuesto, el saneamiento y tratamiento de agua servida de todas las concesiones urbanas. Por lo tanto, yo les voy a hablar por ahora, después podemos hablar del mundo rural, pero me voy a concentrar en el mundo urbano, que son las empresas sanitarias. Y tienen por deber asegurar el suministro. El sistema, ¿cómo funciona? Las empresas sanitarias tienen que hacer todas las inversiones oportunamente para garantizar ese suministro. Esas inversiones son discutidas con la Superintendencia de Servicios Sanitarios en una herramienta que es muy importante, que se llama Plan de Desarrollo, que es un programa de inversiones en un quinquenio, en un plazo de 5 años. Por lo tanto, cada 5 años se estudian cuáles son las inversiones necesarias para realizar, para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Estas inversiones, después, en un camino paralelo, son tarificadas. En resumen, en sencillo, el sistema tarifario chileno establece que tiene que ser un modelo de autofinanciamiento, es decir, solo las empresas sanitarias financian estas obras, pero a través del pago de tarifas. Estas inversiones, por lo tanto, las pagan los usuarios, las familias de Chile, a través de la cuenta de agua potable. No hay aportes de ninguna otra especie, del Estado, de ninguna otra naturaleza. Son las empresas sanitarias las que tienen que invertir y recuperar esas inversiones con cierta rentabilidad que las pagan los usuarios. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 13 años? El estándar con que opera el sector sanitario
ha estado siendo sobrepasado año a año. Nosotros estábamos acostumbrados a un cierto estándar de seguridad, a un cierto estándar de escasez hídrica, que era mucho menor que el que tenemos hoy día. Por lo tanto, hemos tenido que ir subiendo la vara. Eso ha significado que en las discusiones de inversiones, las empresas sanitarias cada vez tienen que ir buscando nuevas fuentes de agua porque se están agotando las que existen. Y esto ha funcionado bastante bien en los últimos, yo diría, la última década, porque las empresas sanitarias han reaccionado relativamente bien y rápido al buscar nuevas fuentes. Y es lo mismo que ha sucedido en otros sectores de la economía, la agricultura, la industria, la minería, porque todavía había fuentes disponibles de agua. Lo más sencillo es construir pozos. Las empresas sanitarias han construido muchísimos pozos, que son infraestructura relativamente no tan costosa, muy rápida de construir. ¿Qué es lo que ha pasado estos últimos 4 años? Que ya esas fuentes que han sido rápidas de conseguir y rápidas de construir, también se están agotando. Es decir, los pozos ya no son suficientes para hacerse frente a esta sequía que se ha ido agravando a niveles mucho mayores que lo que se ha predecido en los modelos. Hay muchos modelos que se utilizan para establecer qué es lo que va a pasar a futuro con los caudales, con las ofertas de agua, de los ríos, de los pozos, pero lamentablemente todos esos modelos se han quedado cortos y la realidad ha sido lamentablemente mucho peor que lo que se proyectaba. Entonces la sequía especialmente en estos últimos 4 años, la escasez hídrica se ha agravado a una velocidad mucho mayor que lo que se pensaba en los modelos. Eso ha obligado a que las empresas sanitarias tengan que empezar a realizar más inversiones, a ponerse más ingeniosas para llegar con obras de manera urgente. Como comprenderán, como contexto general, ya se agotaron las fuentes más baratas de construir, los pozos. Todavía se siguen construyendo bastantes pozos, pero en algunos lugares ya se están agotando esas fuentes, ya no hay disponibilidad de agua, más disponibilidad de agua subterránea para nuevos pozos, y por lo tanto estamos llegando a un punto en donde ya se tiene que empezar a recurrir a soluciones de infraestructura mucho más estructurales y de alto costo. Estamos hablando, por ejemplo, de plantas desaladoras. En algunas partes ya es necesario la construcción de plantas desaladoras, que indudablemente son las fuentes más caras, que tienen un alto impacto económico, y como está pensado este modelo tarifario que yo les señalaba, esas inversiones hoy día las tienen que pagar los usuarios, porque la hace la empresa sanitaria, pero recupera esa inversión con las cuentas de agua, y por lo tanto esas desaladoras tienen un impacto tarifario importante. Son las fuentes más caras que ya hoy día se van a tener que empezar a construir. Eso es un contexto general, muy, muy general. Yo ahora quisiera conversarles respecto de qué estamos haciendo como sector, como superintendencia. En particular, desde los últimos 3 años, nosotros para todas las empresas sanitarias de la zona centro-norte, centro y centro-sur, tenemos reuniones quincenales donde vamos evaluando sistema a sistema cada uno de las ciudades urbanas, de localidades urbanas del país, en toda esta amplia zona. Evaluamos sistema por sistema cómo está el suministro, el abastecimiento, qué está pasando con las fuentes de agua en esos sistemas, si están decayendo, qué pasa con la demanda por el consumo de agua, la demanda de las personas, si está aumentando mucho o no, de manera de que tenemos un balance, se llama balance de agua, la oferta versus la demanda, se establece si ese balance está ok, si hay holgura, si hay déficit, para que se construyan nuevas inversiones. Y por lo tanto, tenemos un trabajo de seguimiento quincenal, donde han ido apareciendo en estos últimos 4 años una cantidad enorme de inversiones necesarias por hacer y que se tienen que hacer contra el tiempo para que las sanitarias tengan oportunamente cada una de estas nuevas fuentes. Afortunadamente, hasta el día de hoy, todavía no ha habido ningún racionamiento, no ha habido ningún déficit de agua en las ciudades del país. Esto no es al azar, esto ha sido fruto de un trabajo de estos últimos años, de este seguimiento que estamos haciendo como superintendencia con cada una de las empresas sanitarias para que lleguen oportunamente con la infraestructura, ¿ya? Como les digo, ya se están agotando las fuentes más
rápidas de construir, que son los pozos, las conducciones, y ahora ya estamos pensando en desalación. Hay varios sistemas que ya están con proyectos de desalación en curso, que se están construyendo, y otros que están en etapas previas de ingeniería, de estudios de impacto ambiental, etc. Esto es a nivel general. Por lo tanto, yo podría decir que como superintendencia nosotros hacemos un seguimiento quincenal a cada uno de los sistemas del país, y por lo tanto tenemos muy claro cuáles son los sistemas que están con más riesgo, cuáles tienen más holgura, y cuáles podemos todavía estar un poco más tranquilos. Yo lamentablemente no les traje preparada una presentación como para mostrarles un mapa de todo el país respecto de, bueno, cuáles son las zonas más complicadas o cuáles son los sistemas. Por ejemplo, yo les puedo decir que las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana son las tres regiones por lejos más golpeadas por la escasez hídrica, en la que hemos dedicado los mayores esfuerzos, porque están los sistemas más grandes que han sufrido riesgo de continuidad de servicio. Se ha logrado oportunamente llegar con cierta infraestructura. Entrando en detalle, hoy día la región, por ejemplo, la región de Metropolitana, el riesgo estaba en el sector oriente para este año, marzo y abril, las primeras semanas de abril. Ese riesgo afortunadamente ya pasó, por lo tanto durante este año 2022 no debiéramos tener problemas. Es mucho más probable que no tengamos problemas. No lo podemos descartar que podamos tener algún problema, porque realmente el cambio climático de alguna manera puede seguir avanzando todavía más rápido de lo que se ha predecido. Pero el problema va a estar para el siguiente año, 2023, si es que este invierno es tan malo como se proyecta. Se proyecta que va a ser un invierno lamentablemente bastante malo, así que todos los esfuerzos están enfocados en cómo sortear el año 2023. Hay un programa de inversiones que tiene la sanitaria en la región metropolitana para poder tener de aquí al próximo año y en los siguientes años diversos tipos de proyectos con nuevas fuentes de agua, que básicamente son aguas subterráneas y reutilización de aguas servidas tratadas. En la región de Valparaíso, yo diría que la situación más dramática se vivió hace un par de años, hace un año y medio atrás. Hubo realmente una situación muy, muy compleja. Se ha logrado recuperar un poquito la situación en la región de Valparaíso, en el Gran Valparaíso, me refiero al Gran Valparaíso, con las inversiones que hizo la empresa sanitaria, en este caso ESVAL, pero siempre esto tiene que ver con los acuerdos que tienen los usuarios de los ríos, en este caso del río Aconcagua. Tienen que llegarse a los acuerdos entre las empresas sanitarias y los usuarios y los regantes para poder compartir el agua en estos momentos de escasez y poder llenar el embalse de Los Aromos. Así que en Gran Valparaíso para este año tampoco se vislumbran riesgos, pero se necesita que se lleguen a esos acuerdos para poder llenar este pulmón que es el embalse de Los Aromos. Y respecto de la región de Coquimbo, bueno, ahí en esa región ya hay en curso un proyecto de desalación para La Serena, Coquimbo, para todo el sector urbano de las ciudades de La Serena y Coquimbo. Esa desaladora va a tardar bastante tiempo porque va a iniciar este mes sus tramitaciones de permisos ambientales, y se piensa que debería operar en el 2026, debería comenzar la operación. Mientras tanto, si la situación hídrica se sigue deteriorando, que así se proyecta que va a ser en la región de Coquimbo, que es una de las más golpeadas, si es que no la más golpeada, la empresa sanitaria, en este caso Aguas del Valle, está con una serie de proyectos también de pozos subterráneos para aumentar la oferta de agua y evitar, por supuesto, el racionamiento. Yo diría que he mencionado esas tres regiones y esos tres grandes sistemas porque son los que han presentado un mayor nivel de riesgo. Por supuesto que pueden haber alguna localidad un poquito más pequeña repartidas en estas regiones que han tenido algún problema. Como son localidades pequeñas, han podido ser abastecidas sin problemas mediante camiones aljibe, y quiero destacar, no es que el camión aljibe vaya
a la vivienda de la persona, sino que las personas no ven el efecto del camión aljibe porque el camión aljibe lleva el agua directamente al sistema productivo, por lo tanto las personas siguen abriendo la llave de su casa y sigue saliendo agua. Eso ha sido en algunas localidades muy pequeñitas que han debido ser complementadas con camiones aljibe. Yo diría que eso es en grandes rasgos lo que estamos haciendo como superintendencia con las empresas sanitarias. Nosotros estamos decididos a poder avanzar en políticas de desalinización del país junto con el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos que también avanzar en políticas que hagan más factible la reutilización de las aguas servidas tratadas o de las aguas servidas de los emisarios submarinos. Yo les quiero aclarar que las aguas servidas tratadas que se descargan a los ríos en el país son prácticamente reutilizadas en un 100%, contra lo que muchas personas piensan de que esas aguas servidas no son reutilizadas. La verdad es que en Chile todas las aguas que van a dar a los ríos son prácticamente en el 100% reutilizadas. ¿Por qué? Porque la agricultura toma esa agua para su riego y su producción agrícola. Por lo tanto, las aguas servidas tratadas sí están siendo reutilizadas. Lo que no está siendo reutilizado son las aguas servidas que se descargan al mar. Nuestra legislación permite que en las ciudades costeras se puedan construir emisarios submarinos, que no son una planta de tratamiento de aguas servidas, sino que es un pretratamiento muy básico y es una cañería que ingresa en el mar por varios cientos de metros para no contaminar justamente el borde costero, pero esa es una solución que está autorizada en nuestra legislación, que es mucho más económica que una planta de tratamiento. Esas aguas en el país son aguas importantes, es un volumen, es un caudal muy relevante. Por ejemplo, en la región de Valparaíso hay un emisario muy grande que evacúa más de 2 metros cúbicos por segundo, y esas aguas no están siendo reutilizadas. Ahí tenemos un desafío como país para establecer qué legislación podríamos adaptar, mejorar, para que esas aguas se puedan tomar. Esas aguas nadie las reclama y por lo tanto se podrían reutilizar de alguna manera. ¿Ya? En el norte del país sucede lo mismo, hay muchos emisarios submarinos hacia el norte. ¿Ya? El otro desafío tiene que ver con las aguas grises, ya que usted lo señalaba. Ahí yo le quería decir que nosotros, la verdad es que las expectativas que tenemos respecto a la ley de aguas grises no son tan altas. No es porque sea un mal proyecto, todo lo contrario, creemos que es un muy buen proyecto que todavía no se puede aplicar porque falta que el reglamento esté publicado. No se ha publicado el reglamento que rige esta ley de aguas grises. Las aguas grises, solo para destacar, no son las aguas servidas que vienen del baño, del excusado, digamos, son las aguas, por ejemplo, del lavamanos, el agua de la ducha. A eso se llama agua gris. Y el proyecto de ley de las aguas grises que está aprobado, lo que hace es que para todas aquellas viviendas nuevas, por ejemplo, en un condominio, se permite que haya una construcción para separar las aguas de la casa entre aguas grises y aguas negras, que son las aguas servidas, y esas aguas grises que están bastante menos contaminadas, se les hace un pequeño tratamiento y todas estas aguas grises del condominio, por ejemplo, se hacen un pequeño tratamiento y se vuelven a utilizar en el riego del jardín o de la plaza del mismo condominio. Es para viviendas nuevas. Por lo tanto, el impacto lamentablemente no va a ser muy importante porque es solamente para viviendas nuevas. Sería un impacto muy importante si se pudiese aplicar a todas las viviendas que ya existen, pero eso realmente sería un costo enorme porque hay que adaptar todas las instalaciones domiciliarias de cada una de las viviendas para poder hacer esta separación. Eso es lo que tiene que ver con el proyecto de aguas grises, que por supuesto que igual todo ayuda, todo sirve, y sobre todo más que nada es la señal de que seamos responsables con el medio ambiente y la reutilización de las aguas. Disculpen si me he extendido, pero no sé si es que hay algún otro tema que quisieran que abordaran. Me imagino que pueden haber un montón de preguntas, así que estoy a su completa disposición. Sí, muchas gracias, superintendente. A mí personalmente está apagado, está prendido esto.
Ya no sé. Ya personalmente, no sé por qué extraña razón, me apasiona mucho este tema, sobre todo lo que tiene que ver, insisto, con el reaprovechamiento y lo que tiene que ver con las aguas grises. Diputado Pino, tiene la palabra. Gracias, al señor superintendente por su intermedio, agradecerle que esté con nosotros. Ya yo pedí hace varias semanas ya, de hecho, la primera reunión que usted nos pudiera acompañar, ya que usted tiene la mayoría de los habitantes de nuestro país bajo su dirección, ¿cierto? A través de las concesionarias de servicios sanitarios. Bueno, la pregunta mía es, primero, ¿cuándo estará disponible el informe del año 2021, señor superintendente? Aparte de eso, saber qué es lo que está considerado con las pérdidas de las empresas sanitarias. Ya el año 2020 estábamos en un 34% aproximado. Me gustaría saber cuál fue la pérdida de este periodo 2021 que pasó. Así también, con el tema de la desalación, estamos viendo los proyectos que están en carpeta, también el último que se entregó hace unos meses atrás en la región de Atacama. Econsa va a poder también, que yo sé que es una empresa del Estado, poder subsidiar en cierta medida los costos de la desalación de los futuros proyectos para poder bajar el costo que la gente tendría que asumir a través de las tarifas. Esa es otra pregunta. Lo otro, ¿cuántas desaladoras consideramos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy diputado por la región de Coquimbo y está considerado en el proyecto de Aguas del Valle 200 a 600 litros por segundo. Y bueno, en caso que no llueva, vamos a estar con graves problemas, aparte del tiempo que se demora en construir la planta, pero eso es para una etapa inicial. Y con 200 a 600 litros por segundo, con suerte, nosotros vamos a poder alimentar a un tercio de la conurbación Serena Coquimbo, ya que se utilizan entre 1.500 a 1.800 litros por segundo en la conurbación, siendo que no estamos en verano. O sea, en época de verano es mucho más, ya porque nos aumenta la cantidad de habitantes de la conurbación casi en un 100%, en algunos casos. Lo otro, vamos a tener de parte del gobierno un plan de desalación, o solamente vamos a tener proyectos puntuales para algunas zonas. ¿A qué voy con esto? Se habló en algún momento, lo habló el ministro de Obras Públicas, si mal no recuerdo, de tener desaladoras multipropósito. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que desaladoras multipropósito, para poder abastecer a la agricultura, a la industria, a la minería y más lo que es el agua potable, necesitaríamos tener una gran cantidad de desaladoras para poder suplir la falta de litros por segundo que hoy día no tenemos. Esas serían mis consultas al superintendente. Muchas gracias, diputado Pino, diputado Kaiser y luego la diputada Musante. Muchísimas gracias, señor presidente. Mis consultas van en la siguiente dirección. En primer lugar, el tema de las aguas grises. Yo tuve la suerte de ver cómo en Europa, en el río Rin, se utiliza cada litro 12 veces antes de llegar al mar. Y ponerlo en comparación, el tema de las aguas grises y su reutilización, en comparación con las desalinizadoras, ¿cuál es más económica? ¿Cuál es más eficiente? El segundo punto es cuál es el extra de consumo de energía que se requiere para abastecer a una cantidad relevante de estas instalaciones, porque la energía también al final es escasa. Si el señor superintendente nos pudiese dar un dato en esa materia, le estaría muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Camila Musante. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, saludar al superintendente, agradecer su presencia y, por cierto, la exposición. Yo tengo una pregunta bien concreta. Me gustaría si nos pudiera contar sobre el marco regulatorio actual para las aguas servidas que son descargadas al mar, la legislación que permite los emisarios submarinos y el pretratamiento básico. Con eso estaría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputados. Yo también quiero hacer, aprovechando que no hay otra consulta, diputado, superintendente, una de las situaciones más críticas que hay es el tema de la infraestructura de la sanitaria.
se señala que por cambio, por falta de inversión en infraestructura, se pierde cerca del 30% de las aguas en términos de que podrían fácilmente, que se están perdiendo porque no se invierte muchas veces en infraestructura. ¿Existe un estudio cabal, serio? ¿Se está haciendo algo al respecto? Porque evidentemente, por ejemplo, acá entiendo que hay zonas como esta donde se pierde el 30% del agua, que en una situación de sequía es mucho más compleja aún, siendo que las sanitarias reciben el agua gratis, que después las tratan simplemente. Y lo segundo, lo que tiene que ver con las aguas grises reutilizadas, hay plantas de tratamiento que obedezcan a nivel de verdad en términos de calidad del agua que están tratando para que pudieran ser utilizadas en la agricultura. ¿Y qué dice a su respecto el Código Sanitario respecto de la utilización de esas aguas? Esas son mis dos consultas, superintendente. ¿Cómo lo hago? A ver. Y las contesta después tú, ¿les parece? Diputada, tiene la palabra. No, era que algo posó el superintendente en relación a las aguas que van al mar y las que son para riego. Entonces él dijo que había un emisario muy importante aquí en Valparaíso. Pero quisiera que si nos puede dar un contexto del país en todas las regiones, y por supuesto me interesa mucho Biobío, y en lo general entonces saber cuánto dio unos metros por segundo, pero tener una cifra más exacta, la proporción de aguas que van al mar y que por lo tanto no tienen el estándar de tratamiento y que, bueno, solo se le exige una distancia. No sé qué tanto es el pretratamiento, que lo dijo Camila, pero saber y qué porcentaje es el que se trata y que puede servir para riego fundamentalmente, para un poco conocer en qué situación estamos, en qué nivel estamos respecto a estándar de exigencia de tratamiento, mar versus río. Eso es. Gracias, presidente, por su intermedio al superintendente. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra consulta? Estimado superintendente, por favor, tiene la palabra. Perfecto. Con gusto, entonces, voy a juntar la primera pregunta que hizo el diputado Pino respecto de las pérdidas con las preguntas que hizo el diputado Venegas también, que también hablaba de las pérdidas. Antes, respecto al informe de gestión, el informe de gestión tiene fecha para junio del 2022, va a salir el informe de gestión del 2021, así que nosotros esperamos que en junio logremos sacar. Solo le cuento que nosotros no estamos conformes con sacar el informe de gestión 6 meses después que termina el año anterior, así que estamos trabajando para que cada año pueda ser más cerca del primer trimestre, digamos, así que, pero este año va a ser en junio del 2022 el informe de gestión del 2021. Respecto a las pérdidas, aquí este es un tema muy, muy relevante. Les quiero contar que seguimos estancados en los últimos 10 años, no se ha movido mucho el porcentaje. Este año 2021, el porcentaje bajó, pero prácticamente nada, bajó de 33,4% del 2020 a 33,2% el 2021. Así que realmente es despreciable lo que bajó, se mantuvo el nivel de... Y aquí es donde quiero contarles el nombre de esto. En realidad el nombre no es pérdidas, el nombre correcto es aguas no facturadas, ¿ya? Es un 33,2%. ¿Por qué hago la distinción? Porque el concepto de aguas no facturadas es un poco más amplio. Dentro del 33,2% del 2021 de aguas no facturadas, dentro de eso hay un porcentaje que es muy relevante, que tiene que ver con las pérdidas, que son las aguas que se pierden en la red producto de que pueden haber roturas, de que la instalación está en mal estado, las uniones están malas por los terremotos, en fin, es agua que se pierde. Pero también hay otra agua que no se está contabilizando, pero no es que se esté perdiendo. Son aguas, por ejemplo, cuando hay que apagar incendios, esa agua no se registra, no se contabiliza y por lo tanto aparece como que fueran pérdidas. O el agua simplemente por mantenciones que se tienen que hacer en la red de distribución, lavados de red, tampoco se contabilizan, o aguas que muchas veces se utilizan clandestinamente porque se abren grifos o hay robos, hurtos de agua. Bueno, en fin, hay una serie de conceptos que hacen que el nombre adecuado sea aguas no facturadas. Ahí estamos en un problema. Yo lo he dicho muchas veces, el sector sanitario chileno
de verdad, y a los que han tenido la oportunidad de viajar a otros países del mundo, y sobre todo del primer mundo, es un sistema sanitario bastante bueno, que se puede comparar a los países más desarrollados. Tenemos excelentes indicadores en multitud de variables, en coberturas, en calidad de agua. Pero sin embargo, este indicador es malo. El indicador de aguas no facturadas es muy malo, 33% es un indicador malo. Y ahí tenemos que avanzar. ¿Cuál es el problema? Tenemos un primer problema que es de origen, que lamentablemente tiene que ver con la legislación. Esta legislación que ya tiene 30 años del sector sanitario. En la legislación no se establece un nivel de pérdidas exigible a las empresas sanitarias, ¿ya? Por lo tanto, no existen los incumplimientos por tener un 50% de agua no facturada, un 20%, un 30% o lo que sea. No hay un incumplimiento desde ese punto de vista. Por lo tanto, la superintendencia no tiene las herramientas para sancionar, por ejemplo, si hay derroche excesivo de agua. No existe la legislación, no fue pensada de esa manera, ¿ya? Entonces ahí hay un primer elemento que nosotros nos gustaría que se cambiara, evidentemente, en algún proyecto de ley que estaba hace algún tiempo atrás dando vuelta. Se incluyeron indicaciones al respecto para que sí pueda haber un nivel de agua no facturada que sea comprometido por las empresas sanitarias y que por lo tanto nosotros podamos fiscalizar, y si no se cumplen podamos sancionar, y mediante las sanciones uno va dando la señal para que vayan convergiendo a niveles de agua no facturada razonables. Segundo elemento, en nuestra legislación tampoco tenemos una metodología de cómo se tienen que medir estas aguas no facturadas. Yo les hablaba de que no sabemos cuántas son las pérdidas, que es un subconjunto de las aguas no facturadas. Ahí tenemos un problema. Entonces, no tenemos eso, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto? Porque esto es impresentable para el sector. Mientras estamos en una sequía y en una escasez hídrica dramática, estamos con unos niveles de agua no facturada que son impresentables. Eso no puede ser, y por lo tanto estamos tratando de avanzar, no porque la ley lo permita, sino que estamos haciendo un trabajo distinto. ¿Qué es lo que ya hicimos el año anterior? Nosotros como superintendencia hicimos un estudio y obviamente miramos a los países que lo hacen bien en estas temáticas para primero tener una metodología de medición. ¿Qué es lo que tenemos que medir? ¿Cómo tenemos que medir? ¿Con qué metodología? ¿Con qué tipo de instrumentación? Todo eso ya fue instruido a las empresas sanitarias y estamos estandarizando la metodología de medición de las aguas no facturadas, porque probablemente ese porcentaje, una vez que nosotros midamos bien, inmediatamente va a bajar ese 33% a un valor menor, no sé cuánto, simplemente porque hay consumos que no se estaban registrando, ¿ya? Eso ya está hecho, está en curso. Segundo, ya hemos hecho los estudios para mirar cuáles son las mejores prácticas del sector sanitario en otras partes del mundo, cómo tenemos que ir registrando esto en los sistemas de información, tenemos que ir cambiando algunos protocolos, y eso es lo que estamos trabajando hoy día. Y lo más importante, que es el trabajo que va a comenzar probablemente hacia el segundo semestre de este año, es un trabajo voluntario donde ya las empresas sanitarias se comprometieron a participar, y vamos a definir metas específicas de reducción de aguas no facturadas. Es decir, si el promedio del sector es 33,2% este año, bueno, vamos a ir definiendo para cada empresa sanitaria una meta acordada, dado que la ley no nos permite obligar, pero sí las empresas sanitarias quieren trabajar en esto porque saben que es impresentable lo que estamos mostrando a la ciudadanía, y por lo tanto vamos a establecer esos compromisos con las empresas sanitarias, y cada empresa sanitaria tiene su propia realidad, cada empresa sanitaria va a tener más o menos opciones de reducir esos niveles de agua no facturada, y eso es lo que pensamos empezar a trabajar el segundo semestre con todo esto que ya hemos avanzado ahora. Así que esa es un poquito la respuesta respecto de las pérdidas que ustedes señalaban, que nosotros le llamamos aguas no facturadas, ¿ya? Nos gustaría llegar a niveles bastante más bajos. En otros países es de un 15%, 20%, 10%, también hay casos. Por lo tanto, la meta será empezar a acercarse a esos porcentajes. Parece que el diputado Pino tiene una palabra, no sé si que... El diputado Pino tiene la palabra, pero... diputado Pino tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, al superintendente de los intermedios, gracias por la explicación, superintendente. ¿Sabe? Yo sé que ustedes manejan el término de empresa modelo, ¿cierto? Para poder definir las distintas aristas que se manejan en el sistema sanitario, específicamente lo que es el tema de las concesionarias. Y justamente usted tocó un porcentaje que la empresa modelo está establecido que es del 15% de pérdida. ¿Ya? ¿Usted cree que nosotros, los que estamos en esta comisión, los diputados que estamos actualmente en esta comisión, pudiéramos solicitarle hoy a las empresas que lleguen a un 15% o deberíamos hacerlo? Yo creo que debería ser de forma escalonada. Ya no creo que deberíamos pedirlo como de un año para otro. La inversión tendría que ser, pero para que ellos pudieran cumplir. ¿Ya? Es mi opinión. Ahora, por lo que le escuché, se hace necesario entonces que nosotros quizás pudiéramos darle las herramientas de intendencia para que esto no sea solo un modelo, sino que realmente sea la línea para marcar el tema de la no facturada en el sistema sanitario. Sí. Por su intermedio, presidente, le contesto rápidamente. El diputado Pino tiene toda la razón. Quiero explicar el concepto de empresa modelo para que se entienda bien. Lo que nosotros como ciudadanos pagamos en la cuenta de agua es por una tarifa de una empresa eficiente, una empresa modelo. No es la tarifa asociada a las ineficiencias de la empresa real. Y en ese sentido, la empresa modelo establece que los niveles de pérdidas de agua son del 15% o del 20% si es que agua superficial, porque también se pierde un 5% en el tratamiento. Entonces, entre 15 y 20% es lo que paga la tarifa que pagamos nosotros como usuarios, ¿ya? Cuando la empresa sanitaria tiene este 33%, quiere decir que la empresa sanitaria a su costo está asumiendo esa ineficiencia. A la empresa sanitaria le sale más caro tener 33% de pérdida que obviamente el 15%. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué las empresas sanitarias no han querido bajar al 15%? La respuesta es porque, primero, no es fácil bajar el 33% al 15 o 20%. Es bastante difícil, ¿ya? Y segundo, les sale más caro bajar el porcentaje de pérdida que seguir pagando la mayor ineficiencia en su empresa real, porque bajar el nivel de agua no facturada de pérdida de verdad es bastante costoso. Entonces, ahí es donde nuestra legislación no está dando las señales adecuadas. Así que yo diría que una meta, hay que en este caso lo aconsejable siempre es poner metas razonables, digamos, de ir poniendo metas cada año, ir bajando y fijar una meta razonable. Nosotros hemos hecho harto estudio, la situación de Chile igual es distinta a otros países que tienen mejores indicadores y eso no lo podemos desconocer. Somos un país, por ejemplo, sumamente sísmico. Entonces, ahí tenemos que adaptar nuestras redes para que puedan resistir mejor todos los problemas que causan los sismos, los terremotos, los temblores, en fin. Hay una serie de otras razones también, digamos. Eso es lo que le puedo responder al diputado Pino. No sé si sigo adelante con el resto de las respuestas o volvemos a este tema. Sí, yo creo que sí, estimado superintendente. Perfecto. Sigo con las preguntas. Me preguntaban respecto del modelo de financiamiento de las desaladoras a través de CONSA. Efectivamente, ha habido una única excepción a la regla general que yo les planteaba del modelo sanitario chileno, donde las empresas sanitarias hacen la inversión y esa inversión la recuperan mediante las tarifas que se le cobran a los usuarios, a las familias. ¿Cuál fue la excepción? Atacama. En la región de Atacama, la dueña de la concesión es la empresa estatal Econsa. Eso se repite en varias regiones del país, no en todo el país, pero en varias regiones del país. La empresa dueña es la estatal Econsa. Y Econsa licita por 30 años la explotación de esa concesión y ahí llega la empresa sanitaria. En este caso, por ejemplo, se llama Nueva Atacama, es una empresa privada que se ganó esa explotación de la concesión por 30 años. ¿Qué es lo que pasó en Atacama?
ya por el año 2015 se tomó la decisión de que el Estado tenía que aportar con la inversión de esa planta desaladora porque el alza tarifaria para los vecinos iba a ser realmente muy, muy alta, en torno a 40-50% de alza iban a sufrir por la desaladora las cuentas de los vecinos, ¿ya? Entonces se ideó este mecanismo que no estaba contemplado directamente en la ley, pero sí se hizo el acomodo para que se pudiera hacer, en donde Econsa, que es la empresa estatal dueña de la concesión, a través de fondos públicos de la Corfo, construyó la planta desaladora de Atacama y por lo tanto en la tarifa no entró la componente de inversión, que es la componente más importante en la tarifa. Y ese 40-50% se redujo al 15%. ¿Y qué es lo que es el 15%? Es el gasto por operar esa planta desaladora. La operación y mantención de la planta desaladora tiene una implicancia tarifaria de un 15% en el caso de Atacama. Ese modelo de negocio se hizo por una única vez, se hizo la excepción y se tomó la decisión política en ese entonces de tomar ese camino. La superintendencia no tiene la más mínima atribución para poder tomar ese tipo de decisiones, porque en definitiva ese tipo de decisiones tiene un impacto en el bolsillo de alguien. En este caso, en el bolsillo del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, y es el Estado el que tiene que decidir si es que toma la plata de su bolsillo para aportar a una solución de ese tipo, por ejemplo, en otras desaladoras del país. Por lo tanto, ahí obviamente eso ya es una discusión de política pública, una discusión política de qué es lo que quiere el país. Oiga, si ya tenemos que, yo les dije en un comienzo como contexto, se nos están acabando las fuentes que son más baratas y ya vamos a tener que ir a las fuentes que son más caras, las plantas desaladoras o la reutilización de las aguas servidas tratadas con nuevas plantas, eso también es caro. Ese tipo de soluciones estructurales que existen en muchos otros países del mundo son costosas y bueno, ahí hay que tomar una decisión como país. Hacemos que esas inversiones las sigan pagando los usuarios a través de la empresa sanitaria que tiene que hacer la inversión, o se podría replicar el modelo que se hizo en Nueva Atacama, donde el Estado aportó con la inversión, por ejemplo. ¿Ah? Eso es una discusión que está hoy día, yo lo sé, pero se tienen que tomar decisiones y ojalá lo más pronta posible, porque las plantas desaladoras toman mucho tiempo en construirse y hay que tomar las decisiones luego para que puedan llegar esas plantas desaladoras oportunamente, ¿ya? Así que eso es un poquito la respuesta respecto de este modelo de desalación de Consa. En particular, me hicieron la pregunta de la región de Coquimbo, que la planta desaladora está proyectada entre 200 y 600 litros. A ver, ¿por qué se piensa en un módulo de 600 litros? Porque eso es el agua que toma la empresa Aguas del Valle desde el embalse Puclaro, desde el río Elqui, que embalsa el agua en el embalse Puclaro. Eso es el caudal que hoy día se abastece Aguas del Valle. Por lo tanto, si uno le da respaldo 100% a ese caudal, podríamos, por lo menos por ahora, por este periodo, por estos años, tener completa tranquilidad. Afortunadamente, estas plantas desaladoras son modulares, se tramitan para un tamaño más grande, todos los permisos se tramitan para un tamaño mucho más grande, por lo tanto, el plazo que toma mucho tiempo el tener todos los permisos aprobados, ese trabajo ya se va a hacer por una única vez y después simplemente se tienen que ir ampliando con módulos. Y esas ampliaciones por módulos son bastante más rápidas porque ahí simplemente es conversar con el proveedor para que haga los equipos y los traiga a Chile, digamos, ¿ah? Entonces, eso es bastante más rápido y eso es lo que se tiene pensado con la desaladora de La Serena Coquimbo. Es una desaladora modular y que en la medida que se requieran más caudal, se van trayendo más módulos, ¿ah? Eso es lo que puedo decir respecto a la desaladora de La Serena Coquimbo. Y me preguntaban también por el plan de desalación por parte del gobierno. Bueno, evidentemente esta es una pregunta que yo sé que el ministro García ha estado respondiendo y hemos tenido conversaciones y yo sé que el gobierno ya está en este trabajo, en definir una estrategia nacional de desalación para el país. Nosotros vamos a ser, por supuesto, los consejeros técnicos en nuestro ámbito de acción. Ya tenemos alguna experiencia porque se han construido bastantes desaladoras en este último periodo, así que yo les puedo decir que
la infraestructura multipropósito es mucho mejor que una infraestructura específica para un sector. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Como está hoy día la situación de gobernanza del país, es lo que nos produce grandes problemas. Hoy día no tenemos un único responsable de velar por toda la mirada integral de una cuenca, por ejemplo. Entonces, como no hay esa mirada integral, cada sector tiene que hacer sus soluciones. El sector sanitario, las empresas sanitarias tienen que hacer sus soluciones, los regantes sus soluciones, los industriales sus soluciones, la minería sus soluciones. Por lo tanto, el sector sanitario está empujado a tener que hacer su propia desaladora, que es bastante cara. Si uno hablara de infraestructura multipropósito, una desaladora, un embalse, por ejemplo, que va a servir a más uso, evidentemente eso es más eficiente, porque las desaladoras en particular, mientras más grandes, por economías de escala, son más baratas, el costo unitario. Por lo tanto, es mucho mejor que se haga un esfuerzo multipropósito en donde haya agua para la empresa sanitaria, para los regantes, para la industria, para la minería, porque se va a obtener precios más baratos, pesos por metros cúbicos más baratos. Así que a nosotros nos encantaría que se pudiese empujar la legislación para que se permitan infraestructura multipropósito, embalses multipropósito, cualquier tipo de instalación, ¿ya? Diputado Kaiser preguntó respecto de las aguas grises. Yo lamentablemente no tengo, como no se han hecho todavía proyectos de reutilización de aguas grises, recordando que las aguas grises son estas aguas que son un poco más limpias, las de la ducha, lo de la mano. No tenemos mucha experiencia porque no hay muchos proyectos en Chile de aguas grises como para yo poder darle datos de los costos de energía, por ejemplo, que se utilizarían en esas plantas de tratamiento. Yo dejé anotado acá porque probablemente sí podemos conseguir, tenemos muchos nexos con otras instituciones a nivel mundial, así que podríamos tratar de hacer un pequeño benchmark para saber cuáles son los costos en otras partes respecto de la energía eléctrica. Pero sí lo que le puedo decir es que aquí hay que hacer una ecuación, hay un punto de equilibrio. Las economías de escala en el sector sanitario son muy importantes. Mientras más grandes las cosas, son más baratas a nivel unitario. Por lo tanto, yo sí le puedo afirmar que una planta de tratamiento de agua servida, por ejemplo, en Santiago, que es muy, muy grande, una planta de tratamiento de agua servida, eso va a ser más barato que tener muchas plantas repartidas por todos lados. Entonces, ahí hay una ecuación que hacer. Si yo hago muchas plantas por distintas partes, eso probablemente va a ser más costoso que tener una única planta grande. En el caso de las aguas grises, como no tenemos experiencia de costos de infraestructura y de operación, no sabemos qué va a pasar si es que uno llena de plantas chiquititas de agua grises, si que eso pudiese ser más barato que una gran planta de tratamiento de agua servida. No tengo la respuesta, lamentablemente. Lo tengo anotado porque yo sé que es algo que va a ser relevante saber, digamos, y probablemente esté. Así que yo me encargo de buscar si tenemos algo al respecto, pero no tengo lamentablemente una respuesta concreta al respecto. Bueno, me preguntaron también la diputada respecto del marco regulatorio para los emisarios submarinos. Efectivamente, esto está regulado en el DS 90, el Decreto Supremo 90, que regula todas las descargas a los cuerpos de agua, a los lagos, a los ríos, al mar. Y efectivamente, nuestro país, que si bien ha avanzado muchísimo en la legislación medioambiental y de descargas en cuerpos de agua dulce en particular, en el mar, efectivamente, la legislación permite que haya emisarios submarinos que tienen un tratamiento muy básico y prácticamente el agua servida que se descarga en el mar. Eso está autorizado en el Decreto Supremo 90. Y por lo tanto, cuando nosotros tarificamos a las empresas sanitarias en este concepto de empresa modelo, dado que la legislación permite este tipo de soluciones porque no contaminan, porque se supone que el DS90 establece que esto no contamina, o no tiene más que no contamina, no tiene un impacto directo en la población, esa es una solución mucho más barata que una planta de tratamiento de lodos activados. Y por lo tanto la empresa modelo
tiene, por supuesto, el emisario submarino porque es más barato. Y la empresa real hace exactamente lo mismo, porque es más barato y es lo que le va a reconocer la tarifa. Entonces, la manera de poder cambiar esto es que a nivel país uno decida que vamos a subir los estándares respecto de las descargas del agua servida al mar. Y obviamente eso tiene impacto porque si es que vamos a subir el estándar, se van a tener que hacer plantas de tratamiento de lodos activados y esas son muchísimo más caras que los emisarios submarinos y por lo tanto subiría la tarifa que la terminan pagando los usuarios. Yo no quiero decir si eso es bueno o malo, pero simplemente les digo qué pasaría, digamos. Eso respecto de los emisarios submarinos. Me voy a la consulta del diputado Venegas, que ya le respondí respecto de las pérdidas de agua y me preguntaba si hay estudios serios. No le entendí lamentablemente, diputado, esa última pregunta, estudios serios respecto de, entiendo que son de las pérdidas. Lo que pasa, no es de las pérdidas, diputado, lo que pasa es que, perdón, superintendente, lo que pasa es que las aguas grises que están siendo tratadas pueden ser utilizadas sin ningún problema en la agricultura. ¿Se está haciendo algo al respecto? ¿Existe infraestructura adecuada como para aquello en el país en términos de sistema de tratamiento? Sí, diputado, claro, a ver, y ahí yo quiero distinguir las aguas servidas tratadas, que son las aguas grises con las aguas negras. Hoy día no hay separación, hoy día es todo agua servida tratada. El agua del excusado, más el agua de la ducha, más el agua en lavamanos, todo se junta en el alcantarillado y va a una planta de tratamiento de agua servida. La planta de tratamiento de aguas servidas tiene que cumplir con el decreto supremo 90 y ese decreto establece que el nivel de calidad de esas aguas es apta para el riego. Por lo tanto, hoy día el agua que descargan las plantas de tratamiento de agua servida son reutilizadas en prácticamente el 100% en la zona central, son reutilizadas en el 100% por la agricultura. En los ríos prácticamente ya no llega agua al mar, por lo tanto la agua se utiliza prácticamente completa en la agricultura. Así que la respuesta es sí, las aguas servidas tratadas son aptas para que los consuma la agricultura. Se ha dado en el último tiempo que para algunos usos específicos de los agricultores ya hay algunas aguas servidas tratadas que podrían requerir algún tratamiento adicional porque es algo muy específico para algunos tipos de cultivos, ¿ya? Pero en la generalidad el agua servida tratada sirve perfectamente. Y respecto de las aguas grises, que todavía no tenemos práctica en el país, pero son aguas que van del lavamanos o de la ducha, esas van a requerir un tratamiento bastante menos complejo y se van a reutilizar justamente para riego de jardines. Probablemente también puedan servir para la agricultura, digamos. Pero como son caudales más bajos, es muy probable que no dé para la agricultura necesita mucho volumen de agua y sí va a ser más apto para regar en la plaza del condominio, por ejemplo, o de un edificio, para regar el jardín del edificio. Eso respecto de las aguas grises. Y me hacían una pregunta que yo prefiero respecto de cuánta agua se va al mar y cuánta agua se va al agua dulce. Nosotros tenemos los registros completos. El agua que se va al mar es del orden del 22% del agua servida tratada total. El 22% del agua servida total se va al mar y se podría reutilizar. Pero antes de darle una cifra de cuántos metros cúbicos por segundo, yo prefiero no pecar, porque es un dato que lo consigo rápidamente y se lo puedo, por supuesto, enviar para que ustedes, incluso lo tenemos separado por cada región del país, digamos, para que tengan un dato bien específico de cuánta del agua servida que se descargan en los emisarios submarinos en cada región del país, ¿ya? Pero en el promedio es el 22% del agua total, ¿ya? Me parece que esas eran las respuestas. No sé si había alguna otra pregunta, presidente. El diputado Solantay, diputado, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludar al superintendente y de verdad felicitarlo por sus conocimientos. No uno se encuentra con autoridades que dominen tan claramente su cartera o donde estén desempeñándose. Lo digo en forma general. Pero la pregunta mía es muy concreta. Primero un dato. Es de público conocimiento que en la región de Coquimbo, yo represento al distrito 5 en la región de Coquimbo, es de público conocimiento que las principales autoridades regionales al menos no apoyan la idea de las plantas desaladoras. Lo ha dicho la gobernadora regional en entrevista en medios de comunicación, el delegado presidencial también lo ha relativizado en algún aspecto, y la pregunta es si finalmente todos sabemos que para desarrollar proyectos de esa envergadura se necesita mucho apoyo en todo sentido. Si finalmente no se cuenta con el apoyo necesario y muy importante de las autoridades locales, como por ejemplo para el tema de las plantas desaladoras, si hay alguna otra idea, algún plan B o algo distinto para poder enfrentar la sequía, pensando en que por una línea de las plantas desaladoras las autoridades regionales, al parecer por distintos motivos, no apoyan esa idea, y sabiendo de que nuestra región no tiene muchas alternativas en cuanto a poder resolver la escasez hídrica que estamos viviendo en forma muy profunda y muy dramática, sabiendo también de que, como usted lo señalaba, superintendente, los proyectos de esta envergadura son de largo aliento, estamos contra el tiempo, ya se ha perdido mucho tiempo en esto, no planificar con anticipación, y en ese sentido, saber eso, si hay algún plan B en caso de encontrarse con, por lo menos, que así lo ha manifestado, con digamos, no apoyo, por decir una forma, de las autoridades regionales a la idea de las plantas desaladoras. Eso es, superintendente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Solantay. Y le doy la palabra al diputado Johannes Kaiser para que formule los dos las preguntas y luego conteste el superintendente, ¿le parece? Y para que después vamos terminando también, o sea, para liberarlo al superintendente, que en realidad me uno a las palabras, diputado Solantay, ha estado muy acertado y muy interesante además. Diputado Kaiser tiene la palabra ahora. En primer lugar, agradecer la profundidad de los conocimientos técnicos que ha transmitido el superintendente. En segundo lugar, todavía una pregunta, porque o sea, hay que aprovechar esta oportunidad al máximo. Sería la siguiente: ¿existe algún estudio de cuál es el total de recursos que se requeriría del sector público o privado para enfrentar con éxito esta situación y dejarla resuelta para el futuro? Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Superintendente, tiene la palabra. Perfecto. Gracias, presidente, por su intermedio. Entonces le respondo al diputado Solantay. A ver, lamentablemente no tengo muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque la desalación, como le digo, nosotros llevamos trabajando muchos años en esto, y la situación hídrica de la región de Coquimbo es la más adversa hoy en día, ¿ya? Realmente es una situación muy complicada, y las proyecciones que hace la DGA y todos los modelos es que esta situación no solo se va a mantener, probablemente se va a seguir agudizando. Desde ese punto de vista, créame que nosotros hemos solicitado todo tipo de estudios a la empresa sanitaria para que evalúe todas las fuentes más baratas, porque obviamente no queremos subirle la cuenta a las personas, y por eso la desalación es la última alternativa. Y lamentablemente, encontrar agua subterránea en la región de Coquimbo cada vez es más difícil, se han hecho muchas exploraciones, hay muy poca agua subterránea. Se va a tratar de sacar lo último que va quedando en el Valle del Elqui, justamente para darle tiempo a que llegue la planta desaladora. Por lo tanto, nosotros tenemos hoy día como plan A la planta desaladora. Usted nos entrega una alerta, vamos a tener que, por todos los medios, tener conversaciones con las autoridades
que están preocupadas o que ven con malos ojos para ver cómo podemos tratar de atender. Nosotros tenemos un plan B, pero que lamentablemente también requiere tiempo y que puede requerir incluso más tiempo que la planta desaladora. Y nuestro plan B justamente tiene que ver con las aguas servidas que van a descargarse al mar. En este caso, en La Serena, Coquimbo, hay un emisario submarino que descarga esa agua al mar. Y estamos trabajando con distintos actores del país para tratar de hacer más viables y factibles proyectos de reutilización de esta agua servida de los emisarios submarinos. Por ejemplo, si uno tratara el agua del emisario submarino y esa agua tratada la pudiese entregar, por ejemplo, a los regantes, para que los regantes entreguen su agua limpia a la sanitaria, bueno, se hace un canje que sería muy provechoso, ¿eh? Se podría obtener más agua. O bien, que esa agua servida tratada se pueda inyectar en el acuífero. Uno construye pozos y toda esa agua servida tratada la metemos en el acuífero y después esa agua, que es un embalse natural bajo la tierra, se puede reutilizar. Pero ahí tenemos que avanzar en nuestra legislación, que es bastante restrictiva, porque tiene ciertas restricciones y podríamos avanzar en eso. Igual, por ejemplo, pensar en un embalse de agua servida tratada. Hoy día la legislación no hay ninguna chance de permitirlo, pero yo creo que podemos ir avanzando en buscar viabilizar ese tipo de proyectos de reutilización de las aguas servidas que hoy día están descargándose en el mar. Pero por eso yo le digo, lamentablemente creo que eso puede tardar más tiempo que una solución cierta como es la desalación, que eso ya es una tecnología ultra probada. Se han construido cientos de miles de plantas desaladoras en el mundo y por supuesto que en Chile también, se han construido varias. Finalmente, le respondo al diputado Kaiser. Mire, a ver, nosotros como superintendencia sí tenemos mapeado en grandes cifras cuántas son las inversiones que tienen que hacer las empresas sanitarias para asegurar el suministro en los próximos años. No tengo, por supuesto, lamentablemente la cifra acá, la podemos conseguir, por supuesto. Eso están comprometidos los planes de desarrollo que se han ido actualizando con todos estos temas de sequía y de escasez hídrica. Así que podemos tener una mirada global del sector sanitario. Sin embargo, creo que lamentablemente es una mirada muy acotada porque el país tiene desafíos todavía mucho más grandes que superan al sector sanitario urbano. Tenemos el desafío de los servicios sanitarios rurales, donde también hay que hacer una enorme cantidad de inversiones y ni que hablar de la agricultura. La agricultura también requiere nuevas fuentes de agua que también me imagino que son enormes inversiones, lo mismo que con las industrias o la minería, y ahí no tenemos, yo tengo desconocimiento de cuánto pueden ser esas inversiones, pero sí me comprometo a que podemos entregar grandes cifras para el sector sanitario, cuáles son sus desafíos de inversión en los próximos años. Se le apagó el micrófono, no terminó, no, es que va con... Muchas gracias. Terminé, presidente, perdón, terminé. Es que se veía la imagen y seguía. Muchas gracias, superintendente. Yo, la verdad es que en mérito de la hora, también tenemos que, bueno, despedirlo. Yo de verdad quedo muy interesado, salieron por lo menos me voy con muchas ideas y creo que es un tema absolutamente interesante. Así que personalmente estoy muy satisfecho y conforme con esta reunión. Espero que ustedes también, colegas, estimo que así también es. Así que muchas gracias y que esté muy bien. Disculpe. Sí, no, al superintendente, bueno, felicitarlo, se nota que maneja el tema muy bien, tiene cifras que son interesantes, pero me gustaría que, así como él ofreció, entregarnos las cifras respecto por regiones, respecto a los temas de emisarios, sobre todo. Así que para que nos envíe, por favor, y lo felicito nuevamente, muchas gracias. O aquí a través me imagino, la secretaría, no sé. Gracias. Perfecto, presidente. 1.000.000 de gracias a ustedes por la invitación. De verdad, para nosotros es un agrado poder contarles de nuestro trabajo, de nuestros desafíos, de las dificultades, por supuesto que también,
es lo que nos apasiona, insisto, realmente a nosotros nos gusta este tema, lo pasamos mal muchas veces, pero es el desafío que tenemos como país y aquí tenemos que aunar esfuerzos entre todos porque todos tenemos que tirar de este carro. ¿Ah? Así que muchas gracias por la oportunidad y mucha suerte. Disculpe, superintendente, yo también le quiero hacer otra solicitud. ¿Cómo puedo tener acceso, cómo podemos tener nosotros acceso de las fiscalizaciones que se han realizado, las sanciones que han tenido las empresas sanitarias sobre las cuales usted tiene supervigilancia, regulación? Presidente, por favor, yo creo que lo más fácil es que nos hagan llegar las solicitudes de todas estas informaciones. Yo ya las tengo anotadas, pero no quiero que se me vaya a olvidar nada. Lo más fácil es que ustedes nos hagan llegar un oficio con las solicitudes de información y nosotros encantados le entregamos toda la información que tenemos. En particular, las fiscalizaciones, nosotros ya tenemos un sistema, no desde hace mucho tiempo, pero ya lo tenemos, un sistema integrado de fiscalización, así que tenemos todo el historial de todas las fiscalizaciones que hemos hecho. Si nos quieren precisar algo por región, bueno, nos dicen en el oficio y encantados les respondemos. Lo mismo con las sanciones. Tenemos toda esa información para entregarla como ustedes la soliciten. Muchas gracias, superintendente. Entonces, reitero mi saludo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Señora diputada y diputado, ya ofrezco la palabra. Aquí estaba la hora. Ofrezco. Ya. Sí, yo también. Presidente, sí, entiendo que de acuerdo a la orden del día no había más puntos que tratar, pero en la sesión anterior, por acuerdo de esta comisión, habíamos convenido en que empezáramos a trabajar en poner en tabla proyectos y quedamos de acuerdo con que el boletín 13.262-33 se pusiese en tabla para continuar la discusión de este proyecto en esta comisión. Entonces, consultar si es que ya haría para la semana siguiente o cómo vamos a concretar ese acuerdo al que llegamos como comisión de empezar a la discusión legislativa con este primer proyecto que como comisión convenimos poner en tabla. Ya. Sí, ya. Bueno, yo también tengo la misma inquietud porque tenemos que también empezar a legislar y yo creo que eso es importante. Pero aparte de eso, yo quiero, como todavía lamentablemente no hay una cantidad de proyectos que podamos estar viendo, y también es importante que empecemos a presentar mociones al respecto y a tratar aquellas iniciativas que ya están en curso. Pero a mí también me gustaría, en virtud de las invitaciones que estamos realizando, invitar en una próxima oportunidad al superintendente de Servicios Sanitarios Rurales y de cómo se está implementando y cuál es el juicio que tienen respecto de la implementación de la ley y sobre todo del reglamento, ya que ustedes saben que está muy complicado el tema del reglamento. Entonces, ¿les parece si los invitamos en conjunto con adherirme también a la solicitud planteada por la diputada Musante? Diputado o diputada. Es bonito atacarla acá. En primer lugar de la tabla, sí. El proyecto de ley. Sí, sí. ¿Quién invitamos? Porque esto está en discusión general. Y al diputado y al superintendente de Servicios Sanitarios Rurales. No, pero no sería para el proyecto. El segundo sería el director o subdirector, no me acuerdo, de Servicios Sanitarios Rurales. Ya. ¿Ya? Es que no tengo el boletín por eso. Modifica el Código de Agua para limitar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua en regiones en que existan comunas afectadas o decretos de escasez hídrica. Debería ser el director general de agua. Sí, el invitado debería ser el director general de agua. Sí, si me permite, señor presidente, supuesto, me parece que sería apropiado a propósito que el proyecto trata limitaciones de la Constitución de derechos de aprovechamiento en el marco que señaló. Creo que debiese venir el director general de aguas para que pudiésemos comenzar a abrir el debate. Ya, perfecto. Exacto. Sí, le parece. Sí, ya sí tenemos. Diputado, diputada, yo quiero hacer una aclaración que seguramente también me va a presentar el tema. Nosotros hemos llegado a un acuerdo
respecto del funcionamiento y el horario para los días miércoles a las, martes a las 8:30 de la mañana. El tema es que eso tiene que ser sesionado y tiene que ser acordado también por los comités. Entonces, para que se pongan de acuerdo también los encargados de los comités para asegurar el espacio físico y todo lo que corresponde respecto a ese tema. Porque mientras aquello no ocurra, tenemos que seguir sesionando, los días miércoles a la misma hora establecida anteriormente. Presidente. Diputada, tiene la palabra, y luego diputada María Francisca Bello. Yo quiero pedir una información para que oficiemos a través de esta comisión a mi región, a la región del Biobío. Puntualmente y lo digo porque yo fui consejera, entonces tuvimos harta pega en ese sentido, al gobernador regional para que nos informe qué plan de inversión hay desde el gobierno regional, con recursos regionales, y probablemente hay también convenios de colaboración con el Ministerio de Obras Públicas. Obviamente me interesa lo institucional del Ministerio, pero eso lo veremos cuando esté el ministro. Pero desde lo que es gobierno regional, consultar sobre cuál es el plan de inversión de este año y un horizonte de 3 o 4 años, que es más o menos el plan del mandato del gobernador actual. Inversión para satisfacer la necesidad de déficit hídrico que hay, es decir, proyectos en relación al agua, sí, a generar para bajar la entrega de agua a través de camiones de aljibe, que ese es otro tema que después quiero ir de a poco. Pero eso, por favor, señora secretaria, por su intermedio, señora. Muchas gracias, señora diputada. Sí, secretaria. Hay acuerdo, ¿cierto? Sí. Pero me parece que está, María Francisca Bello y luego el diputado Pino, que está ahí con la mano levantada, que no lo había mirado. Presidente, pero... está muy oscuro, diputado, no se ve. La semana pasada quedamos en acuerdo en cambiar la sesión a las 8:30 de la mañana los martes, pero cada uno entonces tiene que hacer la gestión con su comité. Esa parte no me quedó tan clara. O desde las... porque... foro pregunta de internet. No, la Cámara determina se da a conocer en la sala las franjas horarias de las comisiones. Y eso es lo que está acordado, que la Comisión de Recursos Hídricos sesiona en segunda franja los días miércoles. Nosotros queremos cambiar eso, y para eso necesitamos el acuerdo de los comités. Ya no se ha visto en comité, yo tengo entendido que parece que han habido 1 o 2 comités, no sé, y no se ha visto. Y por lo que yo tengo entendido, el 29 habría uno y tampoco está en tabla. Esa no era mi pregunta es, llegamos a un acuerdo. Sí, el acuerdo, está bien. Ya. Es que esa no es la pregunta que yo realicé. Yo tengo claro lo que usted me está diciendo. La pregunta que yo realicé es si nosotros debemos hacer la gestión con nuestros comités para informar esto o qué, porque al menos personalmente no lo he hecho. Entonces, para que pueda proceder, para que los compañeros y las compañeras que están en esta sesión de recursos hídricos puedan irse a sus casas en el horario que estimen conveniente los días miércoles, la pregunta es, ¿nosotros tenemos que hacer esa gestión con nuestro comité o lo tiene que hacer la presidencia? Es todo eso. Me parece que la tengo que hacer yo. Yo creo que debiera ser, si se quiere ser más productivo, debería hacerlo cada uno con su comité, con su jefe de bancada. Pero el presidente debería hacerlo también. Ya. Diputada, yo para resolver el entuerto, coordinen ustedes conmigo, yo hablo con los que... Diputado, comienza este micrófono. Hagan ustedes los acuerdos con sus respectivos jefes de comité, yo también puedo hacer los acuerdos que sea necesario y ya tenemos la solución para que la última vez sea la próxima que sesionemos a las 5 de la tarde. ¿Les parece? Y me ayudan ustedes con sus respectivos comités y nos coordinamos vía WhatsApp. ¿Les parece? Diputado, diputada. De acuerdo. Diputado Pino, tiene la palabra. Disculpe, con respecto al mismo tema, la Secretaría no debe hacer, nuestra comisión no debe elevar la solicitud y los comités aprobarlo. Yo soy subjefe de bancada y participo en los reuniones de comité y hemos cambiado 2 o 3 en las reuniones de comité y nunca se ha hecho esto que estamos haciendo ahora de preguntarnos. A mí nunca se nos ha preguntado por cambio, salvo en la reunión de comités, donde ha llegado una solicitud a la Secretaría General de la Comisión de Cultura
en la cual ellos solicitan el cambio del horario del día tanto al día tanto. Así lo hemos visto. Entonces, me imagino que nuestra comisión tendrá que elevar a Secretaría General el requerimiento y los comités lo aprobarán. Así es como, por lo menos, yo lo he visto. Diputado, me informa la secretaria que esa solicitud ya fue realizada al día siguiente de la oportunidad en que lo acordamos, así que ya se despachó, así que tenemos que hablar más con los jefes de los respectivos comités porque la solicitud se encuentra... ¿Cómo? Si no les molesta, yo el viernes tengo reunión de comité y lo voy a colocar, voy a pedirlo que lo pongan en tabla. Perfecto. Voy a hacer la consulta. Perfecto, colega diputado. Y eso, bueno, habiendo cumplido el objetivo de la presente sesión, entonces se cierra y que tengan una muy buena semana distrital. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.